Vida Sana. Muy buenos días, amigos de Vida Sana. Estamos comenzando otro programa en los miércoles, hoy con una invitada muy especial a propósito de la infancia, que nos han estado pidiendo muchísimos temas relacionados con los niños y básicamente con los recién nacidos. Quiero saludar a la doctora Fabiola Rodríguez, pediatra. Mucho gusto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está Javier y audiencia en general? Hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Que es el relacionado con las convulsiones febriles en la infancia, ¿no? ¿Qué es una convulsión febril, Fabio? La convulsión febril es una contracción involuntaria y patológica que se presenta en los músculos. Aparece cuando la temperatura sube por encima de los 38 grados centígrados y se presenta generalmente entre los 5 meses a los 5 años de edad, con una incidencia máxima a los 2 años en un 55% de los casos. Un factor predisponente, un factor de riesgo en los infantes como para que se produzca una convulsión. Los factores de riesgo: tener antecedentes de familias de primero o segundo grado que hayan tenido durante la infancia algún cuadro febril. También niños que visiten las guarderías o que acudan frecuentemente, hay mayor riesgo de infecciones febriles. Niños que tengan infecciones febriles a repetición, o también que haya retrasos en el desarrollo psicomotor o alguna enfermedad neurológica de base, o niños que han tenido ya una convulsión pueden volver a convulsionar nuevamente. Ya, pero tenemos que saber, y la audiencia es lo que más le interesa, cuáles son las patologías, los procesos infecciosos en un niño que pueden ocasionar una convulsión. Claro, las infecciones más frecuentes, infecciones de vías respiratorias superiores que sean más por virus, puede ser también unas infecciones por una neumonía, infecciones que afecten al oído, infecciones de vías urinarias, menos frecuentes las infecciones gastrointestinales. Ya, estas son las infecciones que generalmente pueden provocar una convulsión. Sí. Pero es importante que el padre sepa, ya cuando un niño o un infante tuvo una convulsión, cómo tiene que ser el manejo posterior. ¿Les puede volver? ¿Cuáles son las características? Los factores, la característica, bueno, los papás tienen que recordar que si hubo antecedentes en sus familiares, pueden volver a tener, sus hijos pueden tener la convulsión. Eso es un antecedente. O estar pendientes de que si hay alguna enfermedad neurológica de base. Ya, el asunto fundamental es: mi hijo ya tuvo una convulsión, ¿no? ¿Vuelve a tenerla? Puede volver a tener, pero con otro proceso infeccioso. Puede volver a tener, no con la misma infección, pero puede volver a tener porque ya tiene predisposición en sus genes. Es por eso que hay que tener muy presente que cuando los niños tienen fiebre es preferible desabrigarles, porque uno cuando les ve con escalofríos que tiende a abrigarles más. Eso impide la eliminación del calor, con lo que puede aumentar la temperatura y pueden convulsionar. Antes de llegar donde el pediatra en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer de forma inmediata los padres de familia frente a un caso febril muy alto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y básicamente que empiezan a notar que está convulsionando el bebé. Ya, primero lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la calma. Obviamente es un proceso, es un episodio benigno, es común. Los padres se quedan primero con ese episodio con pánico, posterior a una convulsión febril, pero hay que recalcarles que esta convulsión no es una epilepsia, es un cuadro benigno que no deja secuelas neurológicas y que posteriormente tendrían ellos que aprender, como usted dice, sobre todo a tratar cuando se da una convulsión febril. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, acostarle al niño de lado para que pueda respirar mejor, y aparte tenemos nosotros para alejarle de objetos que puedan afectarle, golpearle o algo al niño. Bajarle la temperatura por medios físicos, sobre todo pañitos de agua a nivel de la frente, a nivel del abdomen. Por un lapso puede ser unos 10 minutos o hasta que ha cedido un poco la convulsión. Si vemos, tenemos que ver al niño si está completamente despierto. Si el niño está alerta, podemos administrarle, y si no está vomitando, administrarle una dosis de un medicamento para bajarle la temperatura hasta esperar a acudir al hospital para determinar su causa y para ver si necesita tratamiento específico. Es muy importante también en esta entrevista que podamos llegar a nuestra audiencia con los criterios de qué es lo que no se tiene que hacer, porque tenemos las viejas costumbres, ¿no? De utilizar lo que nos dice la mamá, lo que nos dice la abuela, claro, para poder bajar la fiebre y manejar este tipo de casos. Sí. ¿Qué no tenemos que hacer, Fabiola, frente a un caso como estos?
Lo que no debemos hacer es intentar introducir nada en la boca cuando están convulsionando, tampoco sacar la lengua, ni intentar detener esas convulsiones, porque esas no van a pasar. Pueden provocar lesiones, fracturas. Tampoco se debe intentar al niño levantarle, hay que mantener ahí la calma y tratar de acudir lo más pronto al hospital. Eso es lo que... Tenemos también que diferenciar las características de la convulsión, yo me imagino, porque qué momento es el tratamiento ambulatorio y cuándo necesitamos ya un tratamiento hospitalario, o sea, internar al paciente bebé. Claro, eso es muy importante, saber las características. Sabemos que el 75% de las convulsiones febriles se dan con temperatura superior a los 38 grados centígrados. Si tenemos un termómetro les podemos tomar y evidenciar si es por esa causa. Son crisis que se dan tónico-clónicas, es decir, son unas contracciones alternadas con rigidez que se presentan en el 80% de los casos. Y tenemos también que ver la edad de presentación, como ya dijimos, se presenta en menores de 5 años y tiene una incidencia máxima, es muy frecuente en niños de del 55%. Muy importante el tema, esperemos que esté llegando. Cuando anunciamos en las redes sociales hubo muchísimas preguntas que lamentablemente no vamos a poder cubrirlas en el programa. A propósito de las redes sociales tenemos que agradecer muchísimo a iSalud, que nos está dando una mano grandísima en la promoción del segmento Vida Sana. Una recomendación a los padres de familia para evitar llegar a estos casos, doctora Fabiola. Bueno, lo que tendríamos que hacer es, cuando ya vemos que un niño está ya con algún cuadro infeccioso, el niño está sin comer, con un mal estado general, la fiebre no cede, tendríamos que acudir inmediatamente a un especialista para que le valore y para evitar estas complicaciones como son las convulsiones febriles. Una diferencia entre lo que es convulsión y epilepsia, porque se han dado mucho estos casos de confusiones de familias. Claro, la convulsión febril es la convulsión febril es una contracción, igual que una epilepsia, es contracción. La diferencia es la temperatura está por encima de 38 grados centígrados, mientras que en la epilepsia no debuta con fiebre, puede ser por alguna otra patología, alteración del sistema nervioso central. En una crisis convulsiva no hay afectación del sistema nervioso central. El tratamiento medicamentoso para estas patologías me imagino que también se diferencia, ¿no? Sí, mucho, porque para una crisis convulsiva podemos utilizar un medicamento como es un antitérmico, el paracetamol, que es muy utilizado en pediatría, tanto por su seguridad, por sus dosis, que se puede utilizar 4 a 6 dosis al día y no causa toxicidad. Y es muy seguro el paracetamol, mientras que podemos utilizar también el ibuprofeno, pero en mayores ya de 2 años, incluso el ibuprofeno ayuda a bajar la fiebre más pronto que el paracetamol, mientras que en la epilepsia nosotros ya tenemos que utilizar algún anticonvulsivante, primero un relajante, un sedante, puede ser un diazepam, eso ya se utiliza lo que es ya el especialista, el tratamiento específico, y luego algún anticonvulsivante. Ya, si bien es cierto, en la programación hablamos sobre farmacología, lo que menos queremos es que los padres de familia vayan a empezar a dar los medicamentos sin consultar con un pediatra. Sí, es muy importante que sepan que si es que un cuadro clínico de su bebé empieza con convulsiones o la fiebre está muy alta, tienen que visitar necesariamente un especialista. Pasa esto, obviamente, a consecuencia de un proceso infeccioso, como usted nos ha dicho, ¿no es cierto? Mientras dure el proceso infeccioso, se puede volver a dar una convulsión. Ahí sí hay que ver, por ejemplo, mientras esté con la infección, hay cuadros simples que se llaman y cuadros complejos durante las crisis convulsivas febriles. Las simples son las que duran menos de 3 minutos, mientras que si ya es una compleja va a durar más de 15 minutos, entonces no es que solo cuando empieza la fiebre puede tener, sino también puede tener durante las 24 horas o después puede tener, esa es la diferencia. ¿La observación durante este periodo tiene que ser permanente por el especialista? Las primeras 24 horas sobre todo. Si se ve ya el foco evidente, si es a nivel de la garganta, a nivel de los pulmones, a nivel de los oíditos, entonces se le da tratamiento específico con un antibiótico. Pero si no se ve una causa, no se determina la causa, tendría que hospitalizarse por 24 horas para realizar exámenes complementarios y observar. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Fabiola Rodríguez en nuestra programación. Es nuestra compañera en la Clínica Albán, estamos a disposición en ese centro médico de la ciudad. Estaremos invitándole, Fabiola, nuevamente a una entrevista a futuro porque los temas
pediátricos son muy importantes para nuestra audiencia, especialmente en este horario. Nos estamos despidiendo, siempre invitándoles a una nueva programación como esta el próximo día miércoles. Que pasen bien. Chao. Hasta luego.